En relación con las rentas de capital, estas las podemos dividir en rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario. Las rentas de capital inmobiliario son aquellas provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. Por su parte, son rentas de capital mobiliario las rentas en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios. Se entenderán incluidas en este tipo de rentas las generadas por las operaciones de recompras o reportos de valores en sus diferentes modalidades, sea en una o en varias operaciones simultáneas. También están incluidas las rentas obtenidas de arrendamientos, subarrendamientos, así como la constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles, tales como derechos de llave, regalías, derechos de propiedad intelectual u otros intangibles. Dentro de las rentas de capital mobiliario se encuentran los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del régimen obligatorio de pensiones, el Fondo de Capitalización Laboral, los planes de pensiones voluntarios, con excepción de los que están sujetos al impuesto al salario. Finalmente, se incluyen dentro de las rentas de capital mobiliario las distribuciones de renta disponible, ya sea en forma de dividendos, participaciones sociales, así como la distribución de excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y toda clase de beneficios asimilables a dividendos. De acuerdo con el artículo 27 ter de la ley, se entiende por renta o ingreso disponible el remanente de que se pueda disponer y que resulte de restar de la renta imponible el impuesto o la tarifa a que se refiere el artículo 15 de la ley. También puede rebajarse del remanente las reservas especiales a las que los contribuyentes están obligados por ley. El mismo artículo nos indica que para los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de la ley, sean sociedades de personas de derecho o de hecho, fideicomisos y encargos de confianza, cuentas en partición, sociedades de actividades profesionales y sucesiones indivisas, se considera que el 100% de la renta disponible corresponde a los socios. Por tanto, es importante documentar bien cuándo esas rentas distribuibles se reparten efectivamente entre los socios. Si se acuerda no distribuirlas, debe quedar, por ejemplo, en un acuerdo de asamblea general en el acta respectiva. Y también deberían estar o visualizarse en los estados financieros y en la declaración de 101 de renta. Continúa el artículo indicando que en el caso de sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes de personas no domiciliadas en el país que actúen en Costa Rica, el 100% de la renta disponible que se acredite o remese a la casa matriz constituye un ingreso gravable y será gravado con el impuesto de remesas al exterior correspondiente. Finalmente, nos indica que no corresponde practicar la retención ni pagar el impuesto
de rentas de capital mobiliario e inmobiliario sobre la renta disponible de las personas físicas. La renta imponible del capital inmobiliario es la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles. Se entiende por renta bruta el importe total de la contraprestación. En relación con los gastos deducibles, el contribuyente puede aplicar una reducción del 15% del ingreso bruto, sin necesidad de prueba alguna, pero sin la posibilidad de ninguna otra deducción. En el caso de los fondos de inversión no financieros regulados en la Ley del Mercado de Valores, esa reducción será del 20% sobre el ingreso bruto. Veamos un ejemplo. Tenemos el alquiler de un local comercial cuya renta mensual son 500,000 colones. Esa sería la renta bruta. De esos 500,000 colones tenemos derecho a deducir 75,000 colones que corresponden al 15% de los 500,000 colones. Por tanto, la renta neta sería 500,000 colones menos 75,000 colones, o sea, 425,000 colones. Sobre ese monto es que aplicamos la tarifa del 15%. Entonces, el contribuyente deberá pagar 63,750 colones correspondiente al impuesto de rentas de capital inmobiliario. Y una vez deducido ese impuesto, tendrá una renta disponible de 361,250 colones. En el caso de las rentas de capital mobiliario, la renta imponible está constituida por la renta bruta generada por el capital mobiliario, representada por el importe total de la contraprestación, y en estos casos no hay derecho a deducción de gastos. Por tanto, la tarifa la aplicamos directamente sobre la renta bruta. Las rentas de capital se devengan cuando se perciban o cuando resulten exigibles, lo que ocurra primero. Además de la tarifa general del 15% a la que están sujetas este tipo de impuestos, tenemos también tarifas reducidas. Por ejemplo, los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional que son emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda están sujetos a una tarifa del 7%. Los rendimientos de los ahorros efectuados por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito y de las asociaciones solidaristas tienen un límite anual exento equivalente al 50% de un salario base. Y sobre el exceso de dicho monto se aplicará una tarifa correspondiente al 8%. Los excedentes o utilidades pagados por las cooperativas u otras entes similares a sus asociados estarán sujetos a una tarifa del 10%. Finalmente, los excedentes o utilidades pagados por asociaciones solidaristas a sus asociados están sujetos a una tarifa reducida escalonada. Se aplica el 5% a los excedentes o utilidades equivalentes a un salario base. Sobre el exceso de ese salario base y hasta 2 salarios bases, se aplica una tarifa del 7%. Y los excedentes o utilidades equivalentes a más de 2 salarios bases o mayores o sobre el exceso de 2 salarios bases, se paga un 10%. Como ya hemos visto anteriormente, cuando las rentas de capital inmobiliario están afectas a la actividad lucrativa, o sea, hay actividad empresarial
el contribuyente está en la obligación de integrarlas a su renta y declararlas dentro del impuesto a las utilidades. La ley también establece la opción que, aunque esas rentas sean pasivas, no estén integradas a la actividad lucrativa, el contribuyente puede optar por declararlas como impuesto a las utilidades con las reglas correspondientes. Sin embargo, debe cumplir con ciertas condiciones. Primero, solo tiene esa opción con las rentas de capital inmobiliario. No tiene la opción con las rentas de capital mobiliario. También debe tener contratado al menos un empleado que esté relacionado con la actividad que genera la renta de capital inmobiliario. Ese empleado debe estar asegurado en la caja y también con la póliza del INSS. Debe comunicarlo a la administración tributaria antes del inicio del periodo fiscal respectivo y mantenerse en ese régimen por lo menos 5 años. Las condiciones vienen más detalladas en la resolución DGTR 58-2019.